Imagina una vasta sabana, donde el sol se pone lentamente, pintando el horizonte con tonos de naranja y dorado. En medio de este paisaje, ves un león. Pero no es cualquier león. Este es Magi, el león más majestuoso que jamás haya caminado por estas tierras. Su melena es vasta, dorada como el sol que ahora se despide, y su porte impone respeto. Él es, o debería ser, el rey de la sabana. Todos lo conocen por su fuerza y coraje. Pero hoy, algo está diferente. Mientras Magi camina lentamente por la llanura seca, sus pasos parecen pesados, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Sus ojos, que antes brillaban con el fuego del liderazgo y de la fuerza, están apagados. El león ya no ruge como antes, no hay la energía de un guerrero. En lugar de eso, está callado, y su expresión, una mezcla de cansancio y melancolía, parece reflejar las batallas que ya enfrentó y perdió. Magi, el león que ya fue temido por todos, ahora siente el peso de una soledad inmensa. Se pregunta, mientras camina entre los árboles secos, si todavía es el mismo león de antes. Las cacerías fracasadas, los enemigos que se burlaron de su debilidad, y las innumerables veces que no logró proteger su territorio lo atormentan. Observa a lo lejos grupos de otros animales. Antílopes pastando en armonía, familias de elefantes protegiendo a sus pequeños, e incluso las pequeñas aves, volando en bandadas, parecen encajar en este mundo. Todos tienen un lugar, todos pertenecen a algo. Pero no Magi. Él, que un día fue el señor de todo a su alrededor, ahora se siente un intruso. Se detiene por un momento. El viento sopla suavemente en su melena, pero no trae el alivio que él espera. Mira al cielo, como si buscara una respuesta, una solución para esta angustia que aprieta su corazón. Pero lo que encuentra es solo silencio. Y es en ese silencio que comienza a creer, con un nudo en la garganta, que tal vez ya no sea tan fuerte como pensaba. Tal vez su reinado ha llegado a su fin. Magi se sienta, exhausto. El sol continúa descendiendo, y las sombras crecen a su alrededor, así como las dudas en su mente. Él es un rey sin reino, un león sin propósito. Y en esa vasta soledad, comienza a preguntarse si aún existe una salida para él, o si su destino es perderse en la oscuridad de la noche que ahora se aproxima. Y así comienza la historia de Magi. La jornada del león que, incluso en su momento más sombrío, aún tiene mucho que aprender sobre fuerza, coraje y el verdadero significado de ser un rey. Sentado allí, Magi sentía el peso de la noche acercándose, y con ella, el profundo silencio que siempre lo rodeaba. La luna surgía en el cielo, pero su brillo pálido no calentaba su corazón. Se levantó lentamente, el cuerpo pesado, cada paso más difícil que el anterior. Caminó sin rumbo, dejando que sus patas siguieran la tierra seca y fría. La soledad era casi una compañía constante ahora, y Magi comenzaba a acostumbrarse a ella, aunque doliera. Sus ojos vagaban por la sabana, buscando algo que quizás ni él sabía qué era. No había otro león a su lado, ningún rugido en respuesta al suyo, que ya había olvidado cómo hacer. Mientras caminaba, su mirada se posó sobre las manadas a lo lejos. Vio a los antílopes saltando, libres y unidos, moviéndose en sincronía, como si supieran exactamente a dónde ir. Vio a las cebras protegiéndose unas a otras mientras descansaban bajo la luz de la luna. Incluso los pequeños animales, aquellos que Magi antes ignoraba, parecían encontrar consuelo en sus grupos. Pero él era el león solitario. A cada escena de unión que observaba, el apretón en su pecho se hacía más fuerte. Él había liderado antes con fuerza y orgullo, pero ahora, esa misma fuerza parecía escapársele. La sabana, que antes había sido su reino, ahora se convertía en un recordatorio constante de todo lo que había perdido. Ya no era el rey, era solo un espectador de la vida a su alrededor. La soledad que antes parecía una elección, ahora pesaba como una maldición. Magi sentía el vacío dentro de sí aumentar. ¿Sería eso, pensaba él,
¿el destino de los reyes? ¿Ser olvidado mientras el resto del mundo seguía adelante? Se detuvo una vez más, esta vez sintiendo la tierra fría en sus patas. El cielo estrellado arriba parecía inmenso, indiferente a su dolor. La sensación de ser un extraño en su propia tierra, un fantasma de lo que un día fue, solo crecía. Mientras el viento cortaba la noche, trayendo el sonido distante de risas, quizás de las hienas o de los chacales, se preguntaba, casi sin querer, ¿será que este es el fin? ¿Realmente ya no soy el león fuerte que solía ser? La respuesta no llegaba. El silencio de la noche parecía burlarse de su pregunta. Y Magi, por primera vez, sintió que quizás estaba verdaderamente solo en el mundo. El viento frío continuaba soplando por la sabana, y Magi, aún parado, permitía que la incomodidad de aquella brisa helada invadiera su cuerpo ya debilitado. Cada ráfaga parecía llevar consigo un fragmento más de su confianza, como si la propia naturaleza se estuviera deshaciendo de él, poco a poco. Mientras observaba el horizonte, sus recuerdos comenzaron a volver, nítidos como los días en que era un cazador temido, ágil y certero. Recordaba sus cacerías exitosas, la forma en que dominaba a las presas y cómo era admirado por los otros animales de la sabana. Pero ahora, esos momentos parecían lejanos, casi irreales. No traían más el orgullo de antaño, sino un profundo pesar. Era como si Magi estuviera reviviendo una vida que ya no le pertenecía. A cada recuerdo de fuerza, otra de fracaso surgía rápidamente, como una sombra. Ante él se presentaban las cacerías que habían fallado recientemente, los momentos en que su presa escapó, o cuando sus garras no encontraron el objetivo. Sentía el eco de las risas de las hienas, burlándose de sus fracasos, de su incapacidad de ser el león que siempre fue. Magi intentaba alejar esas imágenes, pero cuanto más luchaba, más presentes se volvían. Su cuerpo, ahora débil por el hambre y el desgaste, comenzó a responder al cansancio. Su estómago rugía, la sed apretaba, y sabía que necesitaba comida. Sabía que, si no encontraba una solución, pronto sucumbiría. Pero el hambre, más que física, era también un hambre de propósito, un hambre de reencontrarse a sí mismo. Él había sido el rey, pero ahora, ¿qué era? La duda sobre su propia fuerza lo consumía. ¿Siempre fui débil? La pregunta flotaba en su mente. Miraba sus garras, afiladas, pero ahora tan ineficaces. Observaba su cuerpo, grande e imponente, pero que parecía no poder soportar más el peso de su propia historia. Mientras las estrellas brillaban en el cielo, indiferentes a su dilema, Magi se tumbaba en el suelo duro y seco de la sabana, el cuerpo exhausto y el corazón pesado. Por primera vez en mucho tiempo, cerraba los ojos sin esperanza de un mañana mejor, sin expectativa de ser el león que ya fue. Pero, incluso en esa desesperación silenciosa, algo dentro de él aún resistía, aunque débil. Un destello, una chispa, que tal vez ni siquiera supiera que estaba allí. Acostado en el suelo frío de la sabana, Magi dejó que sus ojos pesados se cerraran, su respiración lenta mezclándose con el viento que movía las hojas secas. La oscuridad a su alrededor parecía reflejar la oscuridad dentro de él. Por un momento, todo quedó en silencio. Se entregó al cansancio, al peso de su propia historia, aceptando que tal vez, por fin, el fin estaba cerca. Pero entonces, algo interrumpió el vacío. Un sonido. Un paso ligero, cauteloso, que resonó a lo lejos y que hizo que sus orejas se movieran. Magi no abrió los ojos de inmediato, no esperaba que fuera algo importante. Probablemente, otro animal pequeño, siguiendo su camino, como todos los demás. Sin embargo, el sonido persistió. Pasos que se acercaban, lentos y firmes. Quienquiera que fuera, no tenía miedo, pero tampoco se movía con prisa. Magi finalmente levantó la cabeza, a regañadientes, y sus ojos se abrieron lentamente, enfocándose en la dirección de los pasos. Allí, frente a él, había una figura inesperada. Un chacal, de pelaje grisáceo, parado a unos metros.
Sus ojos brillaban con curiosidad y algo más, algo que Magi no esperaba ver, respeto. Era más pequeño, claro, mucho más pequeño que el gran león. Un ser que, de acuerdo con las reglas de la sabana, debería alejarse de una bestia como Magi. Pero el chacal no parecía intimidado. Al contrario, miraba directamente a los ojos del león, con una calma sorprendente, como si estuviera esperando algo. Magi suspiró, sintiéndose ridículo por siquiera imaginar que aquel pequeño animal pudiera hacer alguna diferencia. ¿Qué quieres?, preguntó, con la voz grave, pero cansada, sin la autoridad que antes llevaba. No tenía energía para ahuyentar al intruso. El chacal no retrocedió. Al contrario, dio un paso más hacia adelante, con una leve sonrisa en el rostro. Estaba por aquí, dijo con una voz sorprendentemente serena, y te vi solo. La sabana es grande, pero no hay lugar para caminar solo por tanto tiempo. Magi bufó, casi irritado con la simplicidad de la observación. ¿Y qué sabes sobre eso? Su voz tenía un toque de amargura, pero ya no había más fuerza en sus palabras. Estaba demasiado cansado para discutir. El chacal se sentó cerca de él, los ojos aún fijos en el león. Sé más de lo que imaginas. A veces, los más fuertes son aquellos que aprendieron a levantarse cuando caen. Y tú, gran león, pareces estar necesitando un recordatorio de eso. Magi sintió una punzada en el pecho, una mezcla de incomodidad y curiosidad. ¿Quién era este pequeño ser, lo suficientemente audaz como para hablarle de esa manera? Y, más importante, ¿por qué sentía que esas palabras tenían un peso que no esperaba? El chacal continuó, mirando al cielo estrellado por un momento antes de volver su atención al león. La vida te ha puesto a prueba, Magi. Pero aún estás aquí. Si estuvieras acabado, no estarías respirando ahora. El hecho de que todavía estás luchando, incluso cuando no parece que lo haces, ya dice mucho. Esas palabras golpearon a Magi como una brisa suave, pero que penetraba profundamente. Se quedó en silencio, procesando lo que había escuchado. Magi se quedó en silencio, absorbiendo las palabras del chacal. Algo dentro de él reaccionaba a esa simple verdad, todavía estaba allí, todavía respirando, aunque su voluntad estuviera debilitada. El pequeño chacal, con su mirada atenta y serena, parecía ver más allá de lo que él mismo veía. «No entiendes», murmuró finalmente Magi, con la voz cargada de frustración. «Fui fuerte una vez. Fui el rey de esta tierra. Ahora, soy solo una sombra de lo que solía ser. Ya no soy capaz de cazar como antes. No soy capaz de ser quien era». El chacal inclinó la cabeza, como si ponderara sobre lo que el león acababa de decir. «¿Quién eras?», comenzó, con un tono de paciencia, «no tiene que ser quien eres ahora. Todo cambia, Magi, hasta los reyes. Lo que ves como debilidad puede ser, en realidad, una transformación. Solo estás viendo el lado más difícil de ella». Magi gruñó suavemente, no por amenaza, sino por angustia. ¿Transformación? ¿Para qué? ¿Para ser un león débil, despreciado por los demás? No hay gloria en eso. El chacal, sin embargo, no parecía alterado por el dolor en las palabras de Magi. Se acercó un paso más, hasta estar al lado del gran león, y se acostó también, como si la cercanía fuera la respuesta natural a ese dolor. La gloria, dijo el chacal, mirando al cielo, no está en el poder que exhibes ante los demás. Está en lo que aprendes y en cómo te levantas después de caer. Mira, Magi, la sabana no se preocupa si eres el rey de antes o el león de ahora. Pero cada cicatriz que llevas es un símbolo de tu supervivencia. No es debilidad admitir que has sido derribado. La debilidad sería nunca intentar levantarte. Esas palabras penetraron profundamente en el corazón de Magi, de una manera que no esperaba. Siempre había visto sus cicatrices como recordatorios de sus fracasos, de sus derrotas.
Pero ahora, el chacal lo hacía verlas de manera diferente, como testigos de su resiliencia, de su capacidad de continuar, incluso cuando el mundo parecía conspirar en su contra. Magi permaneció en silencio, sintiendo algo cambiar dentro de sí. Tal vez solo era una pequeña chispa, un leve cambio en el aire, pero era innegable. El chacal no lo había rechazado, no se había burlado de su debilidad. En cambio, lo había desafiado a ver su propia historia con nuevos ojos. Aún exhausto, aún hambriento, pero con un nuevo pensamiento en mente, Magi miró al chacal a su lado. ¿Y qué sugieres que haga ahora? El chacal miró a Magi con una leve sonrisa, como si ya esperara esa pregunta. Primero, dijo con calma, necesitas recordar quién eres, no lo que fuiste. No tiene sentido perseguir el pasado, Magi. Pero hay un gran poder en aceptar el presente y encontrar fuerzas en él. Magi frunció el ceño. ¿Aceptar el presente? ¿Cómo puedo aceptar ser débil cuando un día fui el más fuerte? Su voz aún cargaba frustración, pero ahora había un tono de curiosidad, casi un hambre por una nueva perspectiva. El chacal se levantó lentamente, los ojos brillando bajo la luz de la luna. Dio algunos pasos por la sabana, como si reflexionara por un momento antes de responder. ¿Crees que la fuerza está solo en lo físico, en el rugido que hace que los demás se inclinen? Pero la verdadera fuerza, Magi, está en algo más profundo. Está en reconocer tus límites y en encontrar formas de superarlos o convivir con ellos. La fuerza no siempre se trata de ganar, a veces se trata de persistir. Las palabras del chacal eran simples, pero llevaban una verdad que Magi no podía negar. Siempre había asociado su identidad con su poder, con su capacidad de dominar. Pero ahora, en esa debilidad que tanto le incomodaba, comenzaba a formarse una nueva comprensión. No se trataba más de ser invencible, sino de ser resiliente, de encontrar una nueva manera de levantarse, incluso si era diferente de la que conocía. ¿Pero cómo? ¿Cómo se levanta cuando todo a su alrededor te dice que no puedes más? Magi preguntó, genuinamente curioso. Ya no estaba desafiando al chacal, sino buscando respuestas. El chacal lo miró con ojos sabios y serenos. Comienzas aceptando ayuda. Hizo una pausa, dejando que esas palabras resonaran en el corazón del león. Ningún rey gobierna solo. Ningún cazador caza sin una lección aprendida de otros. Has intentado durante tanto tiempo cargar el peso del mundo solo, Magi. Quizás sea hora de darte cuenta de que incluso los más fuertes necesitan a otros a su lado. Magi, que siempre había estado orgulloso de su independencia, sintió una sacudida al escuchar eso. ¿Aceptar ayuda? Siempre fue el gran león, el líder, el que daba el ejemplo. Y ahora, se le desafiaba a ser vulnerable, a admitir que tal vez, solo tal vez, no necesitaba luchar solo. El chacal se detuvo y lo miró, como si pudiera sentir el conflicto dentro de Magi. El primer paso siempre es el más difícil, dijo suavemente. Pero no necesitas andar solo, Magi. No más. El gran león permaneció inmóvil por un instante, procesando todo. Quizás el chacal tenía razón. Quizás su fuerza no estaba solo en lo que podía hacer por sí mismo, sino también en lo que podía aceptar de los demás. Magi respiró hondo, sintiendo el peso de las palabras del chacal resonar en su corazón. Durante tanto tiempo había creído que pedir ayuda era señal de debilidad, algo indigno de un león, aún más de uno que un día fue el rey de la sabana. Pero allí, en aquella noche silenciosa, comenzó a percibir algo diferente. Quizás la verdadera debilidad estuviera en su negativa a aceptar que no necesitaba ser invencible solo. Aceptar ayuda. Magi repitió en voz baja, más para sí mismo que para el chacal. La idea era nueva, incómoda, pero no tan imposible como antes. El chacal observó al gran león en silencio, percibiendo la lucha interna en sus ojos. No tenía prisa, sabía que esos cambios de pensamiento necesitaban tiempo. Después de un momento,
dio un paso más adelante, dejando que su presencia fuera un ancla tranquila en esa tormenta de emociones. No necesitas decidir ahora, dijo el chacal con la misma serenidad. Pero sabe que, así como la noche da paso al día, cada ciclo tiene su propósito. Incluso un león abatido todavía lleva en sí la fuerza de su propia existencia. Y con un poco de ayuda, esa fuerza puede revelarse de formas que nunca imaginaste. Magi se levantó lentamente, como si estuviera probando sus propias piernas, sintiendo el peso de su cuerpo, pero también una ligereza mental que no sentía desde hacía tiempo. Miró al chacal, que permanecía a su lado, tan tranquilo y confiado. ¿Y qué sugieres que haga ahora? Magi preguntó, ya no con frustración, sino con una curiosidad genuina, como alguien que está comenzando a vislumbrar una nueva dirección. El chacal sonrió levemente, con esa mirada sabia y segura. Por ahora, camina. No necesitas correr, no necesitas ser el rey de antes. Simplemente camina conmigo. Buscaremos juntos comida y un refugio. Poco a poco, verás que la fuerza que crees haber perdido aún está ahí. Solo que ahora, tendrás una nueva visión sobre lo que realmente significa ser fuerte. Magi dudó por un segundo, pero algo dentro de él se encendió. Dio el primer paso, al lado del chacal, que no hizo ningún alboroto, solo caminó a su ritmo, sin prisa. Era un comienzo simple, pero para Magi, ese movimiento significaba más de lo que podía expresar. Era el inicio de algo nuevo, un camino de aceptación, no solo de su situación, sino de sí mismo. Juntos, siguieron por la noche, las estrellas brillando sobre ellos, como testigos silenciosos del comienzo de una nueva jornada. Mientras Magi y el chacal caminaban juntos por la sabana, el silencio entre ellos era reconfortante. La luna iluminaba el camino, proyectando sombras suaves sobre el suelo árido, mientras la brisa fresca movía la hierba alta. Magi aún sentía el peso de su hambre y agotamiento, pero algo dentro de él había cambiado. Ya no estaba solo. Después de un tiempo, el chacal se detuvo y olfateó el aire. Hay una pequeña fuente no muy lejos de aquí, dijo, volviéndose hacia Magi. Vamos a descansar allí. El agua te dará un poco de fuerza para continuar. Magi asintió con la cabeza, siguiendo en silencio. Sentía el cansancio acumulado en sus músculos, pero la idea de agua fresca lo impulsaba a seguir adelante. Cuando finalmente llegaron a la fuente, un pequeño arroyo cristalino corría entre las piedras, brillando bajo la luz de la luna. Magi bajó la cabeza y bebió con avidez, sintiendo la frescura revitalizante del líquido. Era como si esa agua aliviara no solo su sed, sino también parte del dolor que llevaba en el corazón. El chacal, a su lado, también bebía, pero con movimientos más suaves, casi contemplativos. Después de algunos momentos, Magi levantó la cabeza y miró a su alrededor. El mundo parecía diferente a esa altura de la noche. La oscuridad que antes lo sofocaba ahora parecía más acogedora, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, había belleza y consuelo. El chacal, percibiendo la mirada pensativa de Magi, habló en voz baja, a veces, Magi, todo lo que necesitamos es un pequeño descanso. No un retiro permanente, sino una pausa para recuperar el aliento. El mundo allá afuera puede esperar. Ahora, estás aquí, y eso es suficiente. Magi asintió lentamente, sintiendo la verdad de esas palabras. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía la presión de tener que ser algo que no era en ese momento. Estaba agotado, sí, pero también estaba vivo. Y, ahora, tenía un compañero a su lado. Gracias, dijo Magi con sinceridad, su voz más suave que antes. Miró al chacal, que respondió con una sonrisa tranquila. Todos somos parte de esta tierra, Magi, respondió el chacal. Y todos pasamos por nuestros momentos de debilidad. Lo que importa es cómo nos levantamos, y a quién elegimos tener a nuestro lado cuando lo hacemos. Magi reflexionó sobre esas palabras, sintiendo una paz interior que había olvidado hacía mucho.
Aún tenía un largo camino por delante, pero ahora, al lado de su nuevo amigo, el peso de la jornada parecía más ligero. Mientras Magi permanecía a la orilla de la fuente, con el agua aún escurriendo por sus labios, se permitió cerrar los ojos por un momento. El cansancio, aunque aún presente, estaba siendo suavemente lavado por la calma que el chacal le proporcionaba. El silencio entre ellos parecía decir más que cualquier conversación. Después de algunos instantes, el chacal se levantó despacio, olfateando el aire nuevamente. «Hay algo más que necesitamos buscar», dijo con voz serena. Magi lo miró, curioso. «Comida». La mención de comida hizo que el estómago de Magi rugiera suavemente y sonrió sin querer. Era como si, después de tanto tiempo de lucha, la idea de sustento y saciedad finalmente no estuviera tan lejana. El león se levantó pesadamente y siguió al chacal por el sendero que conducía más adentro de la sabana. «¿Sientes el olor de algo?», preguntó Magi mientras caminaban, la sensación de anticipación creciendo en él. «¿Cómo sabes que encontraremos algo por aquí?». El chacal miró a Magi con un brillo tranquilo en los ojos. «Aprendí que la naturaleza siempre nos da lo que necesitamos, Magi, pero no necesariamente lo que queremos. Para ti, cazar era todo. Confiabas en la fuerza y el poder, y sí, te sirvieron bien. Pero hay otros caminos para encontrar lo que necesitamos. Caminos que aún no has explorado». Magi reflexionó sobre eso. Siempre había sido el cazador, el depredador imponente que dominaba por la fuerza. Pero ahora, débil y con la mente abierta por todo lo que el chacal estaba enseñando, comenzaba a entender que había más de una manera de sobrevivir. No se trataba solo de quien era el más fuerte físicamente, sino de quien sabía adaptarse, de quien encontraba sabiduría en las circunstancias. Pronto, avistaron algo adelante. Un pequeño cadáver de antílope, aparentemente abandonado por un grupo de buitres. Magi se acercó cautelosamente, sintiendo instintivamente que ese alimento no era la caza a la que estaba acostumbrado, pero aún así, era lo que necesitaba. Si no eres demasiado exigente con la forma en que la vida te alimenta, te darás cuenta de que siempre hay algo al alcance de tu mano, dijo suavemente el chacal, deteniéndose junto a Magi mientras él observaba el cadáver. Magi dudó por un segundo, pero el hambre apretó, y supo que no era hora de orgullo. Comenzó a alimentarse despacio, aceptando aquello que el destino había puesto frente a él. Era diferente. No era la gran casa de sus días de gloria, pero era suficiente. Y, mientras comía, se dio cuenta de que la lección era mucho más grande que solo el alimento que había encontrado. La vida no era solo sobre grandes conquistas, sobre los momentos en que todo parecía perfecto. A veces, se trataba de aceptar lo que se tiene, de hacerlo mejor con lo que está disponible. Y, en ese momento, Magi encontró fuerzas no solo en la carne del antílope, sino en la humildad de aceptar lo que la vida le ofrecía. Mientras Magi devoraba la carne, sintió una ola de gratitud emerger dentro de él. No era solo por la comida que lo saciaba, sino por estar allí, en ese momento, aprendiendo a ver la vida de una manera diferente. El chacal, observándolo con una mirada serena, continuó explicando. «Estás comenzando a entender, Magi», dijo, su voz suave resonando entre las sombras. «La vida no es una secuencia de triunfos. Está hecha de pequeñas victorias, de aceptar los desafíos y aprender de ellos. Cada momento es una oportunidad para crecer, incluso si las circunstancias no son como te gustaría». Magi levantó la cabeza, los ojos fijos en el horizonte. Esa declaración reverberó en su interior, resonando como un canto familiar. Comenzó a darse cuenta de que cada dificultad que había enfrentado, cada lucha que lo había dejado abatido, no eran marcas de debilidad, sino parte de su aprendizaje. Estaba volviendo a levantarse, no solo físicamente, sino emocionalmente, y eso le daba un nuevo sentido de propósito. Tan pronto como terminó de comer, se sintió renovado. El peso de la soledad y el fracaso comenzaba a disiparse, como la niebla que se levanta al amanecer. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Magi,
un nuevo brillo de determinación iluminando sus ojos. Ahora, buscamos refugio, respondió el chacal, moviéndose con confianza. Un lugar donde puedas descansar y reflexionar sobre todo esto. Y, quién sabe, encontrar un nuevo camino. Magi siguió al chacal con pasos más firmes, su confianza creciendo con cada movimiento. Mientras se alejaban de la fuente, Magi sintió el calor del sol comenzando a surgir en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos de rosa y dorado. Esa luz nacía no solo en el cielo, sino también en su corazón. Se dio cuenta de que las luchas que había enfrentado no lo habían definido, al contrario, estaba moldeándose a partir de ellas. Durante el camino, el chacal comenzó a contar historias sobre otros animales que también habían enfrentado desafíos en sus vidas. Hablaba de un elefante que, tras perder su manada, había encontrado fuerza en la soledad y ahora era un guía respetado en la sabana. Contó sobre una cebra que, después de perder la libertad, se unió a una nueva familia de animales y se convirtió en la más sabia entre ellos. Esas historias resonaban en Magi, como si cada una de ellas estuviera reflejando sus propias experiencias. Se daba cuenta de que no estaba solo, había muchos que habían atravesado los mismos valles de tristeza y desesperación y salieron más fuertes del otro lado. Esa comprensión estaba encendiendo en su espíritu un deseo de también inspirar a otros, demostrar que incluso los más majestuosos pueden caer, pero lo importante es cómo se levantan. Vamos a encontrar un lugar seguro para ti, dijo el chacal, rompiendo el silencio que había tomado cuenta de sus pensamientos. Allí, podrás descansar y reflexionar sobre todo esto. Y tal vez hasta ayudar a otros también, respondió Magi, una sonrisa comenzando a surgir en su rostro. Así, continuaron la jornada, el sol ahora brillando intensamente, iluminando el camino adelante y calentando sus corazones. Magi sintió que la vida aún tenía mucho que ofrecer y, con su nuevo amigo a su lado, estaba listo para enfrentar lo que viniera a continuación. Mientras Magi y el chacal avanzaban por la sabana iluminada por el sol, un nuevo sentido de esperanza los envolvía. El suelo bajo sus patas vibraba con la vida a su alrededor, los pájaros cantaban, las hojas susurraban con el viento y, de vez en cuando, un pequeño roedor pasaba apresurado entre la hierba alta. Era un recordatorio de que la vida, en su esencia, continuaba, independientemente de las luchas personales que cada uno enfrentaba. Estamos casi allí, dijo el chacal, mirando a Magi. Hay una cueva cercana que será un buen refugio. Es un lugar seguro y tranquilo, perfecto para la reflexión. Magi asintió con la cabeza, sintiendo su emoción crecer. Estaba ansioso por un espacio donde pudiera descansar y, más importante, donde podría comenzar a redescubrirse. En los últimos días, se había sentido tan perdido y abatido. Ahora, la idea de tener un lugar para pensar y reconectarse con su verdadero yo era un alivio. Finalmente, tras una breve caminata, llegaron a la cueva. Era una abertura natural en la roca, cubierta por una vegetación exuberante. Al entrar, Magi se sintió envuelto por una sensación de paz. El interior era fresco y silencioso, y las paredes parecían guardar secretos de generaciones de animales que allí habían encontrado refugio. Este lugar es especial, dijo el chacal, moviéndose con respeto. Muchos vienen aquí para encontrarse y reevaluar sus vidas. Siente la energía de este espacio y úsala para reflexionar sobre tu viaje. Magi se acomodó en el suelo de la cueva, cerrando los ojos por un momento. Comenzó a procesar todo lo que había pasado, la soledad, el hambre, las dificultades que lo habían dejado tan desanimado. Sin embargo, ahora había una nueva perspectiva. No era solo un león que había perdido su camino, era un león que estaba comenzando a encontrarse. El chacal, dándose cuenta de que Magi necesitaba un tiempo a solas para reflexionar, decidió salir y explorar el área alrededor de la cueva. Estaré aquí, si me necesitas, dijo antes de alejarse. Aprovecha este momento de silencio. Dentro de la cueva, Magi sintió una ola de tranquilidad. La luz suave que entraba por la entrada iluminaba los contornos de las paredes, creando un ambiente casi mágico.
comenzó a pensar en las lecciones que había aprendido hasta ese momento. La vida, se dio cuenta, era una serie de altibajos, y cada uno de ellos traía consigo la oportunidad de aprender y crecer. Con eso en mente, Magi tomó una decisión. No quería seguir viéndose solo como un fracaso. Quería ser un símbolo de resiliencia, de fuerza y de esperanza. Con cada latido de su corazón, sentía que la sombra que lo había perseguido durante tanto tiempo comenzaba a disiparse. Estaba listo para reinventarse, para convertirse en el león que siempre debió haber sido, no solo el rey de la sabana, sino un líder que entendía las debilidades y las fuerzas de los demás. Magi abrió los ojos y miró hacia la entrada de la cueva. Estoy listo, susurró para sí mismo, decidido a aprovechar esta nueva oportunidad. Sabía que, al emerger de aquel refugio, no sería más el mismo. Tendría una nueva historia que contar y un nuevo propósito que seguir. Con una nueva determinación pulsando en su corazón, Magi se levantó lentamente del suelo fresco de la cueva. Respiró profundamente, permitiendo que el aire fresco llenara sus pulmones, revitalizándolo de una manera que no sentía desde hacía tiempo. La luz del sol penetraba por la entrada de la cueva, proyectando un brillo dorado que parecía llamarlo hacia afuera. Al salir, Magi fue recibido por una sinfonía de sonidos de la sabana. El canto de los pájaros se mezclaba con el susurro de las hojas, creando una melodía que resonaba en armonía con su nueva perspectiva. Se sintió más conectado con la vida a su alrededor que nunca. Cada elemento de la naturaleza parecía reflejar su propio renacer. El chacal, que había regresado, observó a Magi con una mirada de aliento. Tú eres diferente, dijo, sonriendo. ¿Qué sucedió allí dentro? Me di cuenta de que las dificultades no definen quiénes somos, respondió Magi, su mirada firme. Son solo etapas en nuestro viaje. Estoy listo para abrazar la vida y ayudar a otros, así como tú me ayudaste. El chacal asintió, satisfecho. Eso es exactamente lo que esperaba escuchar. Ahora es el momento de compartir esta nueva visión con el mundo. Busquemos a aquellos que necesitan ayuda, a aquellos que se sienten perdidos como tú te sentiste. Magi sintió una ola de entusiasmo al pensar en cómo podría usar su fuerza recién descubierta para impactar la vida de otros. Estaba listo para ser no solo un símbolo de fuerza, sino también un faro de esperanza. Juntos, él y el chacal partieron hacia la sabana, los ojos fijos en el horizonte. Mientras caminaban, Magi comenzó a recordar a otros animales que podría ayudar. Estaba la cebra que siempre parecía sola, el ñu que siempre se alejaba del rebaño, e incluso la vieja tortuga que, a pesar de su sabiduría, a menudo se sentía invisible entre los demás. Recordó cómo se había sentido solo y desanimado, y un nuevo deseo creció dentro de él, el deseo de ser la voz que los animara a levantarse y buscar sus propias fuerzas. A cada paso, el terreno se volvía más familiar. Magi y el chacal avistaron a los primeros animales de la sabana y, en su corazón, Magi sintió una mezcla de expectativa y nerviosismo. ¿Cómo debemos acercarnos a ellos?, preguntó Magi, un poco inseguro. Con empatía y comprensión, respondió el chacal, su voz serena. Recuerda que todos tienen sus propias batallas. Si compartes tu historia y escuchas la de ellos, podrán encontrar fuerza en tu viaje. Magi asintió, absorbiendo las palabras del chacal. Al acercarse a los primeros grupos de animales, podía ver la diversidad de expresiones en sus rostros, algunos eran alegres, mientras que otros parecían tristes o desconfiados. Magi sintió una ola de solidaridad por ellos, él había estado en el fondo del pozo y comprendía sus luchas. Comencemos, dijo el chacal, deteniéndose en un pequeño claro donde un grupo de cebras pastaba. Lo importante es dar el primer paso. Magi se posicionó al lado del chacal, respiró hondo y, con un rugido suave, dijo, «Hola, amigos de la sabana. Soy Magi, y he venido aquí para compartir una historia, mi historia. Una historia de lucha, soledad, y cómo, con la ayuda de un amigo, encontré mi fuerza de nuevo. Todos enfrentamos desafíos, pero juntos podemos superarlos.
Los ojos de la cebra se volvieron hacia él, y Magi sintió un temblor de nerviosismo en su pecho, pero también una chispa de esperanza. Sabía que estaba a punto de hacer una diferencia en la vida de otros, y ese pensamiento era más poderoso que cualquier debilidad que hubiera sentido antes. Las cebras se miraron entre sí, intrigadas por el inesperado discurso de Magi. El aire estaba cargado de expectativa, y el león sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que estaba a punto de abrir un diálogo, una oportunidad para que otros se vieran reflejados en su historia. Magi, preguntó una cebra más joven, inclinando la cabeza con curiosidad. ¿Estás diciendo que pasaste por dificultades, igual que nosotros? ¿Cómo lograste levantarte? Magi sonrió, aliviado de haber capturado su atención. Sí, pasé por muchos momentos difíciles. Hubo días en los que me sentía débil y solo, como si la sabana estuviera en mi contra. Pero entonces conocí a un amigo, un chacal que me ayudó a entender que la vida está llena de altibajos. Aprendí que las dificultades son pruebas, no sentencias. Cada uno de nosotros tiene su propia fuerza, y cuando nos unimos, podemos encontrar un camino hacia la luz. Las cebras escuchaban atentamente, sus expresiones cambiando de curiosidad a esperanza. Magi se dio cuenta de que algunas estaban comenzando a identificarse con sus palabras. Continuó, sintiendo la conexión crecer. No estamos solos. Todos enfrentamos nuestros desafíos. La soledad, el hambre y el dolor pueden hacernos creer que no somos suficientes, pero eso no es verdad. Lo que importa es cómo reaccionamos ante esas situaciones. Juntos, podemos compartir nuestras cargas y fortalecernos mutuamente. Mientras hablaba, Magi vio lágrimas en los ojos de algunas cebras, y su corazón se calentó. Estaba tocando algo profundo dentro de ellas. Una cebra más vieja, con marcas que contaban historias de sus propias luchas, levantó la cabeza y dijo, «Pensé que mi tiempo de lucha había llegado a su fin. No pude encontrar el camino de regreso después de tantas dificultades. Pero tú me haces sentir que hay esperanza». El chacal sonrió, animando a Magi a continuar. «¿Ves?», susurró. «Estás haciendo la diferencia». Magi sintió la determinación crecer dentro de él. Podemos crear un espacio seguro aquí, donde todos puedan compartir sus historias y encontrar apoyo. ¿Qué piensan? Las cebras comenzaron a moverse, formando un círculo alrededor de Magi y del chacal, como si estuvieran uniéndose en una nueva comunidad. La energía en el aire era palpable, y el león sintió que había encendido una chispa de esperanza. «Nos encontraremos siempre que podamos», dijo una cebra más joven, con un brillo de entusiasmo en los ojos. «Podemos ayudarnos mutuamente a superar nuestras batallas, y quién sabe, tal vez también podamos inspirar a otros animales a unirse a nosotros». Magi sonrió ampliamente, sintiendo el peso de su soledad comenzar a disiparse. Eso es exactamente lo que debemos hacer. Seamos el cambio que deseamos ver en la sabana. Cada uno de nosotros tiene algo que enseñar y algo que aprender. Juntos, somos más fuertes. A medida que el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas, Magi sintió una ola de gratitud. Había encontrado su propósito y estaba listo para ayudar no solo a las cebras, sino a todos los seres de la sabana que luchaban en silencio. En ese momento, la sabana se convirtió en un lugar de esperanza y solidaridad, donde las historias de lucha podrían transformarse en narrativas de superación. Y Magi, el león que una vez se sintió abatido, ahora se erguía como un verdadero símbolo de fuerza y resiliencia, listo para inspirar a otros a encontrar su propio camino hacia la luz.